Con esta hermosa melodía de Camille, Danza Macabra, bienvenidos a nuestro programa donde exploraremos debates sobre el mundo de la lingüística. Hoy tenemos dos estudiantes con perspectivas y visiones diferentes. Como bien sabemos, la lingüística en su área maneja varios enfoques por la historia que ésta lleva en sus hombros, ha pasado de tradicional a moderna. La lingüística tradicional, aunque haya sido la forma clásica, sigue viva y ahora se enfrenta al punto de vista moderno. Ambos enfoques tienen repercusión en la actualidad. Por ello, hemos invitado a dos estudiantes con vasto conocimiento de la lingüística y con su perspectiva bastante definida y arraigada. Tenemos a Deimer, defensor del enfoque prescriptivista y tradicional de la lingüística, y por el otro lado tenemos a Verónica, quien defiende el enfoque descriptivista y moderno. Quiero empezar diciendo que no caen las palabras de agradecimiento porque ambos hayan aceptado la invitación al programa y es un verdadero honor compartir la misma mesa de trabajo con ustedes. Agradezco que nos invitaras al programa. He estado oyendo los podcasts y son verdaderamente instructivos y entretenidos. Mentiría si dijera que no estoy emocionado de estar aquí. Primero quisiera agradecer al público que de seguro va a disfrutar este podcast y también agradecerte a ti por darme la oportunidad de demostrar mis conocimientos y mi postura frente a todo el público. De verdad, al igual que mi compañero, me encuentro feliz de estar aquí. Sin más preámbulos, bienvenidos a nuestro podcast sobre lingüística, la ciencia cognitiva del lenguaje. En este episodio especial exploraremos la evolución de los enfoques hacia el estudio del lenguaje, desde la gramática prescriptiva tradicional hasta la lingüística moderna descriptiva. Comencemos con un debate eterno en el mundo de la lingüística, las gramáticas descriptivistas y prescriptivas. Las gramáticas descriptivas se enfocan en cómo se habla realmente un idioma, mientras que las prescriptivistas dictan cómo debería hablarse. ¿Qué opinan nuestros invitados sobre estos temas? Para ser exactos, las gramáticas prescriptivas tradicionales se enfocan en dictar cómo debería usarse la lengua, basándose en modelos del pasado considerados perfectos. En cambio, los lingüistas modernos adoptan un enfoque descriptivo, buscando entender cómo se usa realmente la lengua en la práctica, sin juzgar si es correcto o incorrecto. Es cierto lo que dice mi compañero sobre la gramática descriptivista. Desde mi enfoque predilecto, los descriptivistas reconocemos que las lenguas están vivas y evolucionan naturalmente. El cambio lingüístico no es señal de deterioro, sino más bien de adaptación y riqueza. Cada variedad y dialecto tiene su propia legitimidad, y pues el prescriptivismo considero que es netamente lo contrario. No le da la oportunidad al cambio teniendo en cuenta que el mundo evoluciona. Para el prescriptivismo, para no decir los prescriptivistas, todo se basa en mantener el sistema lingüístico arcaico, sin tener en cuenta que las diferentes culturas del lenguaje. Me gustaría objetar ante la declaración de mi compañera de que el prescriptivismo no evoluciona con la cultura, pero preservamos el patrimonio lingüístico, evitando la corrupción de la lengua tradicional ya cimentada. El prescriptivismo se basa en la idea de que existe una forma correcta de usar el lenguaje, determinada por reglas gramaticales y de estilo. Esto es crucial para mantener la unidad y la inteligibilidad de la lengua. Si permitimos que el lenguaje evolucione libremente sin normas, terminaremos con una Babel incomprensible. Verónica, como defensora del enfoque descriptivista, queremos saber cómo respondes a los argumentos de Deimer. Todo en la mesa, por favor. Si bien entiendo la preocupación de Deimer por mantener la unidad lingüística, el descriptivismo demuestra que el lenguaje evoluciona naturalmente y que tratar de imponer reglas rígidas termina siendo artificial y poco efectivo. Las lenguas vivas cambian con el uso real que les dan los hablantes, y nuestro rol como lingüistas es observar y documentar esos cambios, no juzgarlos. Pero Verónica, ¿no crees que sin un marco normativo el lenguaje se volvería caótico e ilegible? Necesitamos estándares que nos permitan comunicarnos de manera clara y unívoca. Deimer, el lenguaje ya es inherentemente caótico y diverso. Tratar de imponer una sola forma correcta desconoce la riqueza de sus usos reales. Además, la supuesta claridad que dice el prescriptivismo a menudo se traduce en exclusión de variantes dialectales o sociolectales. Se está poniendo interesante e intenso. ¿Cómo responderías a la crítica de Verónica sobre la exclusión de variantes, Deimer? Es cierto que el prescriptivismo puede llevar a menospreciar la diversidad lingüística, pero esto no tiene por qué ser así. Podemos establecer estándares que respeten las diferencias regionales y sociales sin caer en la anarquía. La clave es encontrar un balance entre unidad y pluralidad.
Entiendo la preocupación de Deimer, pero creo que el mayor problema del prescriptivismo es su visión estática del lenguaje. Las lenguas evolucionan constantemente y tratar de detener ese proceso es como, no sé, ir en contra de la corriente. Deimer, para nadie es un secreto que el hecho de que el prescriptivismo está siendo bastante refutado por los descriptivistas. Me llama la atención tu postura tan firme. ¿Por qué crees que el enfoque prescriptivista sigue siendo válido y necesario en el estudio del lenguaje? Creo que el enfoque prescriptivista es fundamental porque tiene como objetivo preservar la pureza y la corrección de la lengua. A lo largo de la historia, las grandes obras literarias y los textos sagrados se han escrito en las formas más depuradas de las lenguas, y es nuestro deber como hablantes mantener ese estándar. Las reglas gramaticales y de uso que establecen los gramáticos prescriptivistas nos ayudan a comunicarnos de manera clara y efectiva, evitando caer en incorrecciones que pueden dificultar la comprensión. Además, considero que hay una jerarquía natural en el uso del lenguaje y deberíamos aspirar a dominar la forma culta y refinada de nuestra lengua. Entiendo ese deseo de preservar la pureza de la lengua, pero creo que el enfoque prescriptivista tiene serias limitaciones. En primer lugar, la idea de que existe una forma correcta o pura del lenguaje es una construcción artificial que no se corresponde con la realidad del uso lingüístico. Las lenguas están vivas y evolucionan constantemente. Lo que en un momento pudo ser o se consideró correcto puede cambiar con el tiempo. Además, cada comunidad de hablantes desarrolla sus propias formas de uso, que no son ni mejores ni peores a las normas prescritas por los gramáticos. El enfoque descriptivista, en cambio, reconoce la diversidad lingüística y se enfoca en analizar cómo se usa realmente el lenguaje en diferentes contextos sociales y culturales. Esto nos permite entender mejor los procesos de cambio y variación lingüística, sin juzgarlo como lo hace la perspectiva normativa. Es cierto que las lenguas evolucionan y cambian con el tiempo, pero creo que tenemos la obligación de preservar los estándares más elevados y evitar que el lenguaje se degrade. Si permitimos que cualquier uso sea aceptable, estaríamos renunciando a nuestro papel como guardianes de la lengua. El enfoque descriptivista ignora que hay formas de uso más efectivas y apropiadas que otras en determinados contextos. Por ejemplo, en entornos académicos o profesionales es importante utilizar un lenguaje más formal y correcto para transmitir ideas de manera clara y precisa. Los gramáticos prescriptivistas no pretenden imponer arbitrariamente sus reglas, sino más bien establecer pautas que faciliten la comunicación y eviten la ambigüedad. Creo que esto sigue siendo fundamental, incluso en un mundo donde la diversidad lingüística es cada vez mayor. Eso de mantener estándares de calidad en el uso del lenguaje lo comprendo, pero creo que el enfoque prescriptivista tiene problemas importantes. En primer lugar, no podemos ignorar que las formas de uso que se consideran incorrectas o vulgares suelen estar asociadas a grupos sociales marginados, lo que refleja una visión elitista del lenguaje. Y no solo la visión del lenguaje es elitista, sino también ese grupito de la élite que tiene dominio sobre la sociedad, que constituye un porcentaje negligente de las personas. Pero las academias no dudan que sus prescripciones a su campo son mejores para las otras clases sociales que lo que existiría si nadie regulara las formas del arte como la lengua. Además, la idea de que hay una forma correcta de usar la lengua es simplemente irreal. Incluso en entornos más formales existe una gran variedad de registros y estilos que se consideran apropiados. Lo importante es que los hablantes puedan comunicarse de manera efectiva en los diferentes contextos, no que ajusten a un modelo ideal impuesto por los gramáticos prescriptivistas. El enfoque descriptivista, en cambio, nos permite entender la riqueza y complejidad del lenguaje humano, sin juzgarlo desde la perspectiva normativa. Podemos identificar las normas y convenciones de uso en diferentes comunidades, pero sin elevarlas a la categoría de correctas o incorrectas. Eso nos ayuda a ser más inclusivos y respetuosos de la diversidad lingüística. Parece que ambos tienen argumentos válidos. ¿Cuál sería la forma ideal de abordar el tema del correcto uso del lenguaje? Yo propongo un enfoque híbrido, mantener ciertos estándares de uso, pero con la flexibilidad suficiente para acomodar la variación natural. No se trata de imponer de una sola forma correcta, sino establecer pautas generales que respeten la diversidad. Me parece una postura razonable. El descriptivismo puro tampoco es la solución, pues necesitamos ciertos marcos de referencia. Lo ideal sería combinar el reconocimiento de la evolución natural del lenguaje con guías generales que faciliten la comunicación sin asfixiar la creatividad lingüística. ¿Crees que hay algo en común entre ambas posturas?
Es una muy buena pregunta. Creo que en el fondo tanto los prescriptivistas como los descriptivistas compartimos el mismo objetivo, entender y preservar el lenguaje humano. Donde diferimos es en la forma de abordar ese objetivo. Los prescriptivistas buscamos establecer pautas y estándares que ayuden a mantener la claridad y la precisión en el uso del lenguaje, mientras que los descriptivistas se enfocan más en comprender la diversidad y la evolución natural de las lenguas. Quizás hay espacio para encontrar un punto de equilibrio donde reconozcamos la importancia de tener modelos y referencias de uso correcto, pero sin perder de vista la riqueza y la complejidad inherente a las lenguas vivas. Después de todo, ambos enfoques tienen algo valioso que aportar al estudio del lenguaje. Bueno, Verónica, ¿estás de acuerdo con esa idea de encontrar un punto medio? Porque quiero saber la opinión de ambas partes, de eso se trata, ¿no? Creo que es una propuesta interesante. Si bien tengo serias reservas con respecto al enfoque prescriptivista, entiendo que algunos de sus principios pueden ser útiles en determinados contextos. Por ejemplo, la enseñanza de segundas lenguas. Tener pautas y reglas gramaticales claras puede facilitar el aprendizaje. Y en entornos formales como el discurso académico político, contar con ciertos estándares de uso puede ayudar a la comunicación. Pero eso no significa que debamos elevar esos estándares a la categoría de correctos o puros. Lo importante es que los hablantes puedan adaptarse a diferentes situaciones comunicativas, sin que se les juzgue por formas del lenguaje que se desvían del modelo que tienen idealizado los prescriptivistas. En ese sentido, quizás un enfoque híbrido que combine la sensibilidad descriptivista con algunos principios prescriptivistas seleccionados puede ser la mejor solución. El reto está en encontrar el equilibrio adecuado entre la diversidad y la funcionalidad del lenguaje. Creo que un tema controversial y que ha plagado las redes estos últimos meses es la prohibición del lenguaje inclusivo por el presidente Milei en Argentina. Por sus expresiones puedo ver que están empapados sobre el tema. Quiero conocer sus opiniones respecto a la situación. Como tú lo has dicho, es un tema bastante debatible y quiero aclarar que no tengo nada en contra de la decisión de Milei. El presidente pide que nos apeguemos a la RAE y a la lengua castellana. Yo creo que el uso normal que tenemos del lenguaje incluye que se involucren todos los sectores de la sociedad sin tener que deformar bruscamente la lengua. Así se da un mensaje más conciso de lo que queremos transmitir sin nublar tanto la lengua. Y creo que la decisión del presidente Milei de prohibir el uso del lenguaje inclusivo es una medida necesaria y respaldada por argumentos sólidos. El lenguaje inclusivo no tiene ningún valor lingüístico real y solo genera confusión e ineficiencia en la comunicación. Debemos apegarnos a las normas gramaticales establecidas para mantener la claridad y la unidad del idioma. De mi parte, considero que la prohibición del lenguaje inclusivo es un error que ignora la evolución natural de los idiomas. El lenguaje debe reflejar la diversidad de la sociedad y adaptarse a las necesidades comunicativas de los hablantes. Prohibir el uso de las formas inclusivas es un retroceso que no tiene justificación lingüística, y eso es lo que está haciendo Milei. No sé cómo el lenguaje se distorsiona con solo el cambio de los morfemas. La sociedad lo ha ido aceptando conforme pasa el tiempo. Es un avance respecto a las perspectivas de género y a la validación de la sociedad por estas nuevas comunidades que han buscado una forma de incluirse en el ciclo social. Eso de prohibir en la administración, pues me parece discriminatorio. Daimer, me ha llamado la atención de que has dicho que no tiene un valor lingüístico el lenguaje inclusivo. Quiero que expliques el punto. ¿Podrías explicarnos con más detalle por qué consideras que es así? Claro, con mucho gusto te lo explico. El lenguaje inclusivo carece de una base gramatical sólida. Términos como todes o nosotres no siguen las reglas de formación de los plurales en el español y generan ambigüedad. Además, el uso de la X o de la arroba para sustituir las marcas de género gramatical no tienen precedentes en nuestra lengua y dificulta la lectura y la comprensión. Desde una perspectiva lingüística, el lenguaje inclusivo es un fenómeno artificial que no responde a las necesidades reales de comunicación. No estoy para nada de acuerdo. El lenguaje inclusivo es una respuesta natural a la necesidad de representar la diversidad en género en el idioma. Si bien puede parecer una innovación reciente, los cambios lingüísticos siempre comienzan de forma gradual y experimental. A lo largo de la historia, hemos visto cómo el español se ha ido transformando para reflejar la evolución en la sociedad. El lenguaje inclusivo es simplemente una nueva etapa del proceso. Me parece que la aceptación del lenguaje inclusivo se ha ido pluralizando porque, veamos, a inicios del 2021,
El meme viral de la compañera en la comunidad hispanohablante lo tomó como burla, porque hasta ni conocían estos términos o este uso del lenguaje. Pero poco a poco la gente ya ha ido normalizando esta forma del lenguaje. Por lo que quiero decir es que es parte del proceso. Y que se haya prohibido me parece como que volver atrás. Verónica, usted ha dicho que la prohibición del lenguaje inclusivo es un retroceso. ¿Podría explicar por qué lo considera así? Lo considero así ya que la prohibición del lenguaje inclusivo es un retroceso porque ignora el carácter dinámico y adaptable del lenguaje. Los idiomas no son estructuras rígidas, sino organismos vivos que evolucionan constantemente en respuesta a las necesidades de quienes lo utilizan. Al imponer esas restricciones de uso del lenguaje inclusivo, se está limitando la capacidad de la lengua para reflejar la diversidad y la inclusión. Esto va en contra de los principios básicos de la sociolingüística y el cambio lingüístico. ¿Es algo que agregar, Deimer? Sí, pero no estoy del todo de acuerdo. El lenguaje no es un organismo que evoluciona por sí solo, sino una herramienta de comunicación que debe seguir reglas y normas establecidas para mantener su eficacia. El lenguaje inclusivo, lejos de ser una evolución natural, es una imposición ideológica que ignora las estructuras gramaticales del español. La decisión del presidente Milei de prohibirlo en el ámbito gubernamental es una medida acertada para preservar la integridad y la unidad de nuestro idioma. Muy interesante. Ahora voy a hacer una pregunta que pone en duda algunos de sus argumentos. Deimer, usted ha dicho que el lenguaje inclusivo carece de valor lingüístico. Sin embargo, sabemos que a lo largo de la historia el español ha experimentado cambios gramaticales y lexicales significativos. ¿Cómo justifica que el lenguaje inclusivo no pueda ser parte de esta evolución natural del idioma? Esa es una muy buena pregunta. Es cierto que el español, como cualquier lengua viva, ha experimentado transformaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, esos cambios responden a necesidades reales de comunicación y la comunidad de hablantes los incorpora de forma gradual y orgánica. El lenguaje inclusivo, en cambio, es una imposición artificial que no surge de manera espontánea, sino que responde a una agenda ideológica y específica. Los cambios lingüísticos deben ser naturales y estar respaldados por la práctica real de los hablantes, no impuestos por un decreto. Tengo una objeción. Esto se ha vuelto un juzgado. Bueno, Verónica, queremos oír tu objeción. Cuéntanos a ver. Entiendo el punto, pero discrepo. El lenguaje inclusivo, aunque puede surgir de una agenda ideológica, se ha consolidado en el uso real de los hablantes, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Prohibir su uso por decreto es tan artificial como imponerlo por adopción. Los idiomas evolucionan de manera orgánica, a través de la interacción y la negociación entre hablantes. Negar esta realidad y tratar de imponer una visión prescriptivista del lenguaje es en sí mismo un acto de retroceso. Para mí eso está mandado a recoger. Bien, veo que ambos tienen argumentos sólidos. Para finalizar, ¿creen que esta decisión del presidente Milei tendrá un impacto significativo en el uso del lenguaje inclusivo en la sociedad, más allá del ámbito gubernamental? Creo que la decisión del presidente Milei será un paso importante para frenar la proliferación del lenguaje inclusivo en el país. Al prohibir su uso en el gobierno, se envía un mensaje claro de que esta forma de comunicación no es válida, ni deseable. Espero que esto inspire a otros sectores, como los medios de comunicación y el sistema educativo, a adoptar una postura similar y a promover el uso correcto del español. Yo creo que esta decisión tendrá un impacto limitado en el uso del lenguaje inclusivo en la sociedad. Si bien puede afectar su presencia en el ámbito gubernamental, el lenguaje inclusivo ya se ha arraigado en amplios sectores de la población, especialmente en la juventud. Prohibirlo por decreto no detendrá su evolución natural. En todo caso, esta medida puede generar aún más debate y concientización sobre la importancia de la inclusión lingüística. Excelentes puntos de vista. Creo que este debate ha logrado mostrar la complejidad del tema, pero también la posibilidad de encontrar un equilibrio entre prescriptivismo y descriptivismo. Muchas gracias a Deimer y a Verónica por compartir sus perspectivas. Reconozco que ambos son expertos en el tema de la lingüística y qué mejor que seguir hablando de lingüística moderna. Con esto quiero hablar de Chomsky, quien ha sido una figura clave en el desarrollo de la lingüística moderna. ¿Cómo ha influido el enfoque chomskiano en la lingüística moderna? Quiero escuchar sus conocimientos, queridos colegas.
Bueno, la propuesta de Chomsky de que los seres humanos poseemos una gramática universal innata ha sido realmente revolucionaria. Esto implica que el lenguaje no es simplemente un conjunto de hábitos aprendidos, sino una capacidad cognitiva compleja y bastante creativa. Eso es correcto. Chomsky planteó que tenemos la habilidad de generar y comprender un número infinito de oraciones, incluyendo aquellas que nunca hemos escuchado antes. Esto apuntaba a la existencia de principios gramaticales subyacentes que estructuran nuestro conocimiento lingüístico. Hablando del tema de Chomsky, quiero seguir indagando porque estoy seguro de que a nuestros espectadores les debe ser útil esta información desde el campo laboral hasta la educación. Y es cómo ha evolucionado esa perspectiva chomskiana en la lingüística actual. Bueno, si bien la propuesta inicial de Chomsky fue influyente, en las últimas décadas ha habido un desarrollo y refinamiento de esos principios, avanzando hacia modelos cada vez más sofisticados de la cognición y el procesamiento del lenguaje. Estoy completamente de acuerdo. Hoy en día la lingüística cognitiva y la psicolingüística estudian en detalle cómo nuestro cerebro representa y procesa las estructuras lingüísticas, aportando nuevas luces sobre la naturaleza de la capacidad del lenguaje. Y para terminar, quiero saber cuáles consideran ustedes que son los principales retos y perspectivas futuras de la lingüística moderna. Yo creo que uno de los grandes retos es lograr la interacción más profunda entre el estudio del lenguaje y otras ciencias cognitivas como lo son la neurociencia y la inteligencia artificial. Comprender los mecanismos neuronales y computacionales del lenguaje puede ser, clave. Estoy de acuerdo. Además, la gran diversidad lingüística del mundo sigue planteando desafíos en términos de documentación, descripción y análisis de estructuras gramaticales y semánticas cada vez más complejas y alejadas de patrones indoeuropeos. ¿Alguna vez has pensado en el milagro que es el lenguaje? ¿Cómo puede que con un conjunto finito de palabras y reglas transmitamos una infinidad de pensamientos, emociones y experiencias? Pues bien, esta fascinante pregunta se encuentra en el corazón de la lingüística cognitiva, una rama de la ciencia que nos ofrece una ventana privilegiada a los misterios de la mente humana. Para hablar de ello nos hemos quedado en la mesa. Para empezar, ¿podrían explicarnos brevemente qué es la lingüística cognitiva y cuál es su objetivo principal? La lingüística cognitiva es una rama de la ciencia que estudia el lenguaje como parte de la estructura mental y psicológica del ser humano. A diferencia de enfoques más tradicionales que se enfocan en el comportamiento lingüístico o en los productos del lenguaje, la perspectiva cognitiva se centra en los mecanismos internos que subyacen a la producción y comprensión del lenguaje. Exacto. La idea central es que el lenguaje no se puede entender de forma aislada, sino que está íntimamente relacionado con otros procesos cognitivos como la percepción, la memoria y el razonamiento. El objetivo es comprender cómo el lenguaje se integra en la estructura mental y cómo los hablantes adquieren, procesan y utilizan el conocimiento lingüístico. Muy interesante. ¿Y cómo se diferencia esta perspectiva de enfoques más tradicionales como el de Saussure? Buena pregunta. La distinción clave es que mientras Saussure planteaba una dicotomía entre la lengua, o sea, el sistema abstracto, y el habla, que es el uso concreto, el modelo cognitivo propone que el objetivo de estudio debe ser el conocimiento tácito que subyace al uso del lenguaje, es decir, la competencia lingüística del hablante. Para Chomsky, el lenguaje es fundamentalmente un sistema cognitivo, una representación mental que reside en el cerebro del hablante. Esto implica un cambio de enfoque desde el estudio del comportamiento lingüístico observable hacia los mecanismos internos que permiten a los hablantes producir e interpretar el lenguaje. Entiendo. ¿Y cómo se lleva a cabo ese proceso de diferencia de la competencia lingüística? Buena pregunta. Los lingüistas utilizan una variedad de métodos, como el análisis de cambios lingüísticos a lo largo del tiempo, el estudio de patologías del lenguaje en pacientes o la formulación de hipótesis basadas en los juicios de gramaticalidad de los hablantes nativos. Este último método, basado en la introspección de los hablantes, ha sido muy criticado por su subjetividad. Muchos lingüistas creen que se deberían utilizar métodos experimentales más rigurosos y objetivos, pero el propio Chomsky defendía la validez de los juicios de gramaticalidad como una ventana a la competencia lingüística subyacente. Entiendo. ¿Y cuáles son algunas de las preguntas clave que la lingüística cognitiva intenta responder? Bueno,
Según Chomsky, las principales preguntas son: ¿cuál es la naturaleza del sistema cognitivo que constituye el conocimiento lingüístico? ¿Cómo se adquiere dicho sistema? ¿Cómo se usa ese sistema en la comprensión y producción del lenguaje? ¿Y dónde y cómo se localiza este sistema en el cerebro? Estas preguntas que mencionó mi compañero son fundamentales y apuntan a la esencia de la lingüística cognitiva, que es entender el lenguaje como una capacidad mental, comprender su adquisición, desarrollo y exploración, su relación con otros procesos cognitivos y sus sustratos neurológicos. Interesante. ¿Y cómo se vincula la lingüística cognitiva con otras disciplinas? Esa es una muy buena observación. La lingüística cognitiva tiene fuertes vínculos interdisciplinarios. Por un lado, se nutre de los avances en psicología, neurociencia y ciencias cognitivas en general, al compartir su interés por la mente y el cerebro humano. Por otro lado, sus hallazgos también pueden informar y enriquecer el conocimiento de esas otras áreas. Absolutamente. Desde esta perspectiva, la lingüística no se entiende como una disciplina aislada, sino que forma parte de un esfuerzo más amplio por comprender la inteligencia y la cognición humana. Y esto la convierte en un campo de estudio verdaderamente apasionante. Y bueno, para terminar, ¿cuáles dirían que son algunos de los principales desafíos y debates actuales en la lingüística cognitiva? Yo creo que uno de los principales desafíos es lograr integrar de manera coherente los hallazgos provenientes de diferentes metodologías y enfoques, como la introspección, los estudios experimentales, la neuroimagen, etc. Además, sigue habiendo debate sobre el grado de modularidad del lenguaje y su relación con otros dominios cognitivos. Sí, y otro tema de discusión es la cuestión de la universalidad y variación lingüística. ¿Hasta qué punto hay principios comunes a todas las lenguas? ¿Y cuál es el balance entre lo innato y lo adquirido en el desarrollo del lenguaje? Estos son debates que siguen generando mucho interés dentro de la lingüística cognitiva. Muy bien, muchas gracias a ambos por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre esta apasionante evolución de la lingüística moderna. Bueno, ha sido un gusto participar en esta conversación. Espero que nuestros aportes hayan sido informativos y estimulantes para los oyentes. Gracias a ti por la invitación. La lingüística cognitiva es un área obviamente de constante evolución, con muchos desafíos y debates abiertos, pero que sin duda nos acerca a la comprensión más profunda de la mente y el lenguaje humano. Excelente. Muchísimas gracias a ambos por compartir sus conocimientos y perspectivas sobre este fascinante campo. Ha sido un placer tenerlos aquí.